de ejidos y comunidades en contra de la presa de la Parota y que ha estado como en todo el proceso político de la lucha que justamente el día de hoy nos va a compartir. Bien, buenas tardes, compañeras, compañeros. Hace un momento todavía escuché el final de las últimas intervenciones que hubo la compañera de Yanira, que nos conocemos hace ya algunos años desde la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, junto con la compañera que fue la expositora, ¿verdad? Lisette, me hablaron de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y me preguntaban hace un momentito, que todavía estaba la compañera Lisette, que por qué se habría extinguido o se había acabado ese esfuerzo, ¿no? Y pues yo les dije que por inanición, así solito se fue acabando, se fue perdiendo, pero pues distintas razones hacen que las organizaciones no continúen y tengan una vida muchas veces corta, y más que todo porque cuando los movimientos tienen una vida mayor es que la gente que está participando en los movimientos es gente afectada por algo y se siente muy afectada por algo. En este caso de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, todos éramos afectados por algo, ¿no? Desde luego por los megaproyectos, fundamentalmente de presas, de minas o de contaminación como allá en el Salto, que ellos como comentaron, y de distintas cosas, fundamentalmente, bueno, se llamaba así, de afectados ambientales, porque éramos afectados en distintos momentos. Sin embargo, los movimientos continuamos y los esfuerzos mayores no, o sea, no es sencillo que continúen como una asamblea que nos aglutinó a muchos. Fue un esfuerzo muy importante porque éramos verdaderamente cientos o miles en algunas ocasiones, y que éramos de distintos movimientos, de distintos lugares. Hicimos asambleas en muchos de nuestros estados, en nuestros lugares de los movimientos, o sea, allá con nosotros en La Parota, en un lugar que se llama Salsipuedes, tuvimos el 7º encuentro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. El anterior había sido en Oaxaca, y en una mina que se llama del Progreso, y pasaron de allí para allá con nosotros, y así siguieron. Sin embargo, luego ya no continuaron por distintas razones, ¿no? En el caso de la Asamblea de Afectados Ambientales, porque entró correctamente en un proceso iba pues más lejos, era un tribunal ético, de carácter ético internacional, se llama el Tribunal Permanente de los Pueblos. Ese tribunal fue continuación del Tribunal Bertrand Russell. El Tribunal Russell fue un tribunal en donde estaban Sartre, estaba Camus, estaban una serie de gentes de este tipo, que hicieron un tribunal sobre todo a iniciativa de Bertrand Russell, de los grandes filósofos que existieron todavía a la segunda mitad del siglo pasado, y que fue un tribunal que juzgó los delitos de los gringos en Vietnam. Entonces, pues nada menos que era el Tribunal Russell, era un tribunal de carácter internacional, de fama mundial, en donde, pues, a pesar de ser carácter ético, tenía la decisión de juzgar en forma y a fondo los delitos de los gringos en Vietnam, ¿no? Que además quedaron derrotados los gringos, no ganaron, ¿no? Pero destruyeron y mataron a millones de gentes. Entonces, ese tribunal pues siguió operando como el Tribunal Bertrand Russell, ya no pudo continuar como Bertrand Russell, entonces le llamaron Tribunal Permanente de los Pueblos, fundamentalmente a partir de la iniciativa de Adelio Basso de Italia, y allí continuaron haciéndolo. Entonces, cuando la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales se coordinó con el Tribunal Permanente de los Pueblos, ya se llamaba así, hicieron un muy buen trabajo en el cual juzgaron al Estado mexicano por una serie de delitos terribles, por la contaminación, por los asesinatos de las mujeres, que empezaron con los asesinatos de Juárez, por el asunto también del crimen organizado y la relación con los gobiernos de distintos tipos. Y pues fueron 11 de las asambleas que se hicieron, ¿no? Después de muchas preasambleas también que se hicieron. Y pues esto
fue un esfuerzo fuerte. Nosotros entramos en la parte que correspondía a las presas, porque nosotros tenemos un movimiento que se llama el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. Allí estamos los que estamos luchando en contra de alguna presa. En el caso de nosotros de La Parota, en el estado de Guerrero, en Acapulco y otros municipios cercanos a Acapulco, o la presa del Zapotillo, que está allá en Jalisco, la presa de Arcediano, que estuvo en Jalisco y que también fue cancelada, la presa de Las Cruces allá en Nayarit, y presas en Jalcomulco, en Veracruz, en la presa Paso de la Reina en Oaxaca. Entonces nosotros tenemos hasta la fecha un movimiento que se llama Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER. Ese es Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. Ahora, en este movimiento, pues lo constituimos desde el 2003, de hecho, desde que nació La Parota, y allá fue el primer encuentro de este movimiento. Y entró como MAPDER al Tribunal Permanente de los Pueblos. Sin embargo, bueno, se dio el juzgamiento, se juzgó al Estado mexicano, se dijo qué se exigía para cada una de las presas. Fundamentalmente todas empezaban con la primera exigencia, que era la cancelación de esas presas, pero una cancelación totalmente formulada de manera legal, que no hubiera bronca con que volvieran a revivir el proyecto, ¿no? Y esto, pues yo creo que debilitó o agotó a la gente que impulsaron el Tribunal Permanente de los Pueblos, y el Tribunal Permanente de los Pueblos, bueno, cumplió. Fueron 4 años, juzgaron al Estado mexicano durante 4 años, vinieron jueces que eran de la sociedad civil, académicos fundamentalmente, investigadores de primer nivel de distintos lugares. Vino Milun Kotari para lo de las presas. Milun Kotari estuvo con nosotros allá en La Parota, hindú. Él fue el relator especial de la ONU en su momento para la vivienda digna y adecuada. Vino Modi Barlow. Modi Barlow era una importantísima activista canadiense que dirige algo que supongo que todavía existe, que se llama el Concilio Canadiense, y así una serie de personalidades. Monte Aguirre, una compañera colombiana que está en San Francisco y tiene muchos años allá en San Francisco, y ellos están en una organización que se llama International Rivers. En un momento se llamó International Rivers Network, no sé por qué le quitaron el network, pero continúan. Esa sí tiene más años, ¿no? Entonces los movimientos duran mientras la gente que está en los movimientos está necesitando del movimiento. Y no es tan sencillo que se conserven si ya esta gente o se le resolvieron sus asuntos, o se cansó, o se entregó, o hasta se vendió en algunos casos, o sea, que con quien pague porque no esté en el movimiento. Y esto pues es algo que hay que tomar en cuenta. A mí me parece muy importante este esfuerzo que están haciendo ustedes ahora de aglutinarse en torno a un movimiento, pues que lo que esperamos es que sí se haga un movimiento, o sea, porque estamos en el inicio. O sea, de hecho no sé si se pueda ya llamar un movimiento, pero bueno, por pequeño que sea, yo sí lo llamaría movimiento, pero sí con la idea de que pueda tener continuidad. ¿Por qué yo digo que, y además con posibilidades? ¿Por qué digo que con posibilidades? Porque la bronca del calentamiento global y del cambio climático viene pues para no irse, ¿sí? O lo quitamos de aquí, o lo quitamos del medio totalmente, ¿ves? O se destruye el planeta, o se resuelve, ¿no? Y entonces, ¿qué significa esto? Pues que tienen la posibilidad de hacer un movimiento, pues que esté, que se consolide, y pues el chiste es que se vaya haciendo conciencia, se vaya creando el grupo, se vaya creando movimientos, se vayan conociendo, se vaya creando formas propias, porque cada movimiento tiene sus formas propias, y en esas formas propias de movimiento vayan imaginando primero y luego actuando qué es lo que tendría que hacerse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, es un movimiento que está para mucho tiempo, ¿no? O sea, que bueno, es un problema
que deberá estar por mucho tiempo. Esperemos que no fuera así, pero pues al parecer tendríamos que luchar en contra de todo el sistema imperante en el mundo, no en un país, ni en los grandes países, ni en un estado, ni en un gobierno, no, en el mundo. O sea, y ese gobierno imperante pues es el gobierno del Estado capitalista en general, y los estados capitalistas son los que dominan, y el capital domina. Y esa es la gran bronca, ¿no? O sea, porque es un movimiento que sí, como digo, puede tener grandes expectativas, sí, como movimiento, pero sí puede ser también muy, muy atacado. O sea, un movimiento que se empieza a tomar fuerza en contra del cambio climático y en contra de toda la emisión de contaminantes y demás, pues indudablemente que tendrá a niveles locales o a niveles de país o a niveles de estado, tendrá verdaderas aplanadoras encima de él, ¿no? Pero pues es lo único que se puede hacer. Si no, como se ha dicho aquí, supongo que ya lo vieron en las anteriores pláticas que tuvieron con la gente o académicos fundamentalmente, que son los que más analizan estos asuntos de manera ya científica también, pues ya vieron lo que significa y lo que ha significado y lo que es hasta ahorita, lo que ya desde hace pues ahí sí ya algunas décadas sí se empezó a entender como el cambio climático, ¿no? El cambio climático venido precisamente del progreso, supuestamente del progreso, ¿no? O sea, porque es el progreso y lo que para el progreso se requiere a partir de los instrumentos que tienen los estados en el poder y el poder mundial y los organismos internacionales de poder. Esos son los que determinan qué hacer, y entonces al determinar qué hacer, pues dicen, bueno, pues lo que hay que hacer es negocios. Y para los negocios, pues hay que hacer fábricas. Y para hacer las fábricas, pues entonces hay que quemar carbón, y hay que quemar petróleo, y hay que quemar de todo, ¿no? Y hay que sacar minerales, y hay que sacar cantidad de metales, y hay que hacer entonces, y con lo cual, pues se están acabando, ahí sí, se están acabando la tierra, y esto pues va a tener necesidad de ir al fondo. Y pues si estas primeras pláticas pueden empezar precisamente en la idea o con la idea de ir al fondo, pues yo pienso que no puede ser de otra manera más que ir al fondo desde el principio. Si no, nos perdemos en soluciones intermedias, en falsas soluciones, en soluciones que no son soluciones, ¿no? O sea, y eso no solo ya a nivel de un país, de un estado, sino a nivel internacional, a nivel de las grandes instancias internacionales, empezando con la ONU y empezando con todos los demás, ¿no? O sea, porque y claro, con los que están dominando desde luego los sistemas y los esquemas financieros, que son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que dicen qué hacer, ¿no? Y qué se necesita, y cómo va a crecer un país, y cómo va a crecer el otro, y qué es lo que requiere, y cómo tienen que echar a andar sus finanzas, y todo eso que implica, bueno, pues ya yéndonos más allá de lo que son las finanzas y toda la cuestión de los poderes que ahora dominan el mundo, o sea, porque en un tiempo todavía dominaron el mundo algunos de los grandes empresarios industriales. Ahora domina el mundo el capital financiero, ¿no? O sea, los bancos, pero ellos son los que determinan lo que hagan incluso las grandes empresas industriales, transnacionales y demás, pero a través de las enredos, o como les llame, las transacciones financieras, y esas son las que definen ahorita todo lo que se ha que hacer. Entonces, frente a esto, pues indudablemente que lo que se requiere es una respuesta contundente desde el principio. De ir definiendo cosas, habrá discusiones, habrá opiniones distintas, habrá visiones distintas, pero la toma de conciencia pues no puede llegar más que a un mismo sitio, ¿no? Y el mismo sitio es cómo detenemos el asunto de las emisiones fundamentalmente, ¿no? O sea, porque tan solo lo que ahora se hizo desde la COP21, en los acuerdos de París, pues las soluciones, yo no oigo, ni oí en ese momento que las soluciones fueran disminuir las emisiones. Eso no se metieron con eso. O
sea, fueron a ver la economía verde y todas las cosas verdes y llevar adelante en lugares como acá lo de la red más, cómo mitigar y cómo amortizar las broncas y cómo mitigarlos a través de qué, en la compra, las famosas compras de bonos de carbono, que eso ya venía desde antes, cuando menos desde poco después de las primeras de las reuniones en la que hubo en Río de Janeiro, que se llamó la Ronda de la Tierra, una cosa así, desde entonces ya, o de Tokio, ya se hablaba de comprar derechos para contaminar, que son las compras de carbono, o sea, derechos para contaminar, o sea, los contaminantes, los contaminadores, las grandes empresas, esas que casi ni se había venía ya aquí, unas chimeneas gigantescas como de aquí a la Facultad de Derecho, que echan humo así en gigantescas cantidades de las empresas automotrices, de aviones, de barcos, de todo, pero echan tanto, que dices, bueno, pues aquí estamos contaminando, sí, nosotros decimos vamos a contaminar y cuidar de no tirar los vasos, sí, pero eso es así, ¿no? O sea, los grandes contaminantes, sin embargo, son los que están dominando el mundo y dominando la economía del mundo, y frente a eso, ¿qué hacen? Pues ellos dicen, yo no voy a dejar de contaminar, entonces compro bonos de carbono y se los compro a un determinado país, y ese determinado país va y les dice a los indígenas de la Sierra de Guerrero o de Oaxaca, que es donde lo han estado haciendo mucho, ¿no? O sea, les vamos a comprar, les vamos a pagar por que no utilicen su bosque, porque el bosque va a traer el carbono, y el bosque chupa el carbono, los árboles, ¿no? Y entonces, pero no me van a sembrar allí en su bosque, o sea, ni van a tirar los árboles, ni van a hacer rosa quema y tumbe quema, o sea, nada de eso, no lo van a hacer, o sea, y pues van perdiendo la capacidad, la posibilidad de decir, bueno, yo soy el dueño de mi tierra, sí, pero yo te la estoy pagando sin trabajar. Entonces, no me trabajes, no vas a trabajar, porque el campesino trabaja para comer, siembra maíz, o sea, y siembra toda la milpa, no solo el maíz, todo lo que es la milpa y demás, sí, pero ahora ya no, ahora yo te voy a pagar, y entonces tú lo que vas a hacer es cuidar el bosque, y me lo vas a cuidar a mí, o sea, yo soy el que estoy pagando. Los gobiernos, las empresas o quienes definan quiénes son los que pagan, y entonces, y los que pagan, el aforo, o los que hacen carros, o los que hacen barcos, o los que hacen las gigantescas empresas, pagan ¿para qué? Pues para que sigan contaminando, y entonces, ¿esas son soluciones reales? Pues no. O sea, las compras y ventas de carbono, y sin embargo, hasta el carbono va a dar a la bolsa de valores, a las bolsas internacionales, hay compra y venta ya de carbono como parte de todas las empresas que compran y venden, ¿qué? Pues compran y venden mil cosas, ¿no? Entonces, entre otras cosas, carbono, ¿no? Cuando la primera vez que yo lo oí, dije, ¿qué Chihuahua? ¿Qué será eso, no? De que me compren carbono, o sea, porque no dicen carbón, dicen carbono, ¿ves? Y luego otras soluciones todavía más extrañas, también a mí me resultó más extraño, ¿no? Decir que lo van a enterrar, o sea, los grandes depósitos, no sé a qué profundidad, pero lo van a enterrar también el carbono para que allá lo que contamine, y entonces lo van a echar por allá debajo, quién sabe de dónde, y entonces pues eso también son estas soluciones, o sea, pero pues también la solución real, diles a los grandes empresarios, a los empresarios de las gigantescas transnacionales, a ver, tú vas a dejar de contaminar, pues dice, pues tú quién eres, pequeñito, que me quieres decir que yo deje de contaminar, pues no lo voy a hacer. Entonces, ese tipo de cuestiones pues implica que se tiene que tocar el sistema en el cual se están moviendo y en el cual tienen dominio del mundo, y ese sistema es el que no está funcionando, y es un sistema que sí está llevando a la depredación, o sea, porque es un sistema que vive del lucro, vive de la explotación de los trabajadores, vive de todo, y ahora vive de la depredación. Entonces se ha hablado de que ahora se está trabajando por estas grandes empresas, hay una crisis del capitalismo en general, y esta crisis ha llevado a que inviertan
en asuntos la industria extractiva, ¿no? Y entonces en las minas, en las presas, en los eólicos, o sea, todo lo que es de generación de electricidad, todo esto, pero todo eso deteriora totalmente los suelos, deterioran los lugares, necesitan metales, dijo la compañera que estuvo hace un rato, cuántos metales se necesitan para hacer, y que pues el petróleo, ¿no? O sea, todos los plásticos, todo lo que está por aquí cerca de nosotros, viene de por allí, del petróleo. Y entonces, pues para el petróleo es que necesitan pues contaminar, y pues esa contaminación pues no van a dejar de usarlo. ¿Qué tiene que suceder? Bueno, pues hacer un cambio radical en cuanto a la famosa utilización de la energía limpia. Y la energía limpia, ¿qué es? Bueno, pues puede ser que la que sea realmente limpia será la del sol, ¿no? Pero también eso implica pues un montón de broncas de tecnología para poder llevarla adelante, desde luego. ¿Y esto qué significa? Pues que significa que primero, cuando menos por muchos años, les va a salir mucho más caro también crear energía limpia que la energía que sacan del petróleo. Entonces, en esas contradicciones vive el mundo, en esas contradicciones viven las grandes empresas transnacionales, y en esas contradicciones nos meten a todos. Entonces, ese es lo que nosotros decimos, que por lo cual pues hay que empezar a ver el fondo de las cosas. Y el fondo de las cosas pues, es el sistema el sistema que pide y exige y necesita de ese tipo de vida, ¿no? O sea, para subsistir él. O sea, porque no todos subsistimos, ni menos de la misma manera, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que subsisten y sacan provecho de todo este sistema? Pues las grandes empresas y los grandes empresarios, los cuales no estamos aquí ninguno de ellos, ¿no? Ni imaginamos lo que ellos son, y lo que sacan, y lo que tienen. Entonces, esto es algo que, pues desde aquí tenemos que empezar a verlo. Ahora, para regresar a nuestros movimientos, ¿no? En los movimientos poco hemos visto, por distintas razones, el asunto del cambio climático. Sí, cuestiones ecológicas, o sea, qué tanto afectan a nuestros, o han afectado a nuestros movimientos, a nuestras tierras, a los territorios, qué tanto han afectado en los procesos de los megaproyectos que quieren imponernos. Concretamente, en el caso nuestro, una presa, ¿no? Gigantesca presa, que pretendieron hacer en el estado de Guerrero, que habría cubierto 17.300 hectáreas, cosa grandísima, 11 veces la bahía de Acapulco. Se conoce la bahía de Acapulco, está allá en aquel rumbo, en aquel municipio, y estaría, ¿no?, la presa. Y esto, pues, se dijo en su momento que las presas son energía limpia, y nosotros hemos dicho que no son energía limpia. Y entonces es que la hidráulica es energía limpia, porque el agua es renovable y no sé qué cosa es recurso renovable. Sí, entonces las presas son energía limpia. 1000 veces se les dijo que no. Ahora, pero claro, el asunto es que ya hablando de esto de energía limpia, les decimos que no, porque unas grandes presas, grandes vasos de agua que inundarían millones de árboles y millones de material orgánico abajo, donde está el fondo, se echa a perder. Y esa pudrición pues genera, pero ni siquiera dióxido de carbono, genera gas metano, y el gas metano sale, y el gas metano contamina cuando menos 20 veces más que el dióxido de carbono. Entonces se dice, no son energía limpia, y dicen, no, es que el agua es renovable y el agua sí es energía limpia. No es cierto. O sea, esto es algo claro, que las luchas que se han dado han empezado por otras razones más simples para el conjunto de la gente, que en general son las más simples. ¿Cuál es la más simple de todas? Pues que para hacer una presa requerirían sacar a la gente del lugar donde van a inundarse, ¿no? Y entonces, pues ahí empezaron las broncas, ¿no? En el caso de la Parota, pues así empezó la bronca, así van a ser, pero además empezó también sin cumplir otras cuestiones que después supimos que debían haber cumplido, concretamente que debían haber informado, que debían haber consultado, que debía haber una decisión de que sí se hiciera la presa o no se hiciera, pero ninguna de esas cosas lo hicieron, ¿no? Entonces llegaron, como la presa La Parota es una
fue un proyecto, nosotros decimos en todo momento que fue un proyecto porque lo echamos abajo desde el principio, fue un proyecto que buscó eliminar pues más o menos 25 o 30 mil gentes directamente sacadas porque van a llenar esta parte, ¿no? Y los que viven acá del lado del río abajo, que no se inundaría, pues esos quedarían, sus tierras quedarían desertificadas, porque para llenar 17.300 hectáreas con un río que no es tan grande, el río Papagayo, que llega a Acapulco, ese río, ellos decían que tardaría 4 años primero dijeron que 2, dijimos, ¿cómo que 2? En llenarse. No, pues 4 años en llenarse, nada más, 6 años en llenarse, y entonces todo lo de acá, al no pasar el agua por el río, o sea, porque el cauce habría quedado cerrado para llenar allá, entonces estas tierras quedarían desertificadas. Y no solo eso, sino que nosotros ya después les comprobamos que además los pozos que surten de agua Acapulco entero, que ustedes conocen, supongo que todos, están aquí. Y entonces en esos pozos, que son 18 pozos de 20 metros de profundidad, esos pozos llevan el agua a Acapulco. Y estos pozos, desde luego, que se alimentan del agua del río, porque están construidos en la orilla del río, ¿no? Entonces están los 20 pozos acá, y el agua, al dejar de correr, indudablemente que también dejaría de pasar por abajo, o sea, en los mantos freáticos que están abajo, y Acapulco quedaría, y eso lo demostramos después, indudablemente que no dijeron eso, dijeron que la presa era para hacer una hidroeléctrica, pero ellos dijeron, no, es que Acapulco necesita agua, y entonces, y ustedes se están oponiendo a que el agua llegue a Acapulco, a que Acapulco se muera de sed, eso es lo que están haciendo. Pues no es cierto. Y luego cuando les comprobamos que además, no solo eso, el que se quedaría sin agua sería todo Acapulco, porque los pozos están allí, en cortina abajo, y entonces, bueno, pues no tuvieron más que decir, tanto que dijeron cuando dijeron que nosotros nos oponíamos al progreso, que eso siempre hacen, con los grandes megaproyectos, siempre hacen eso, o sea, se oponen al progreso, se oponen al desarrollo, y tantas veces el desarrollo, ¿para quién? ¿Para ustedes? ¿Para quién? ¿O para las empresas? ¿O para en este caso, bueno, la CFE era una empresa en ese tiempo paraestatal, ahora se llaman empresas, no sé qué, del Estado, o sea, negocios del Estado, ¿no? Son distintos, tanto la CFE como Pemex, ¿no? Bueno, pero en ese tiempo eran empresas paraestatales. Y bueno, entonces se oponen al desarrollo y se ponen a Acapulco tenga agua. Bueno, entonces en ese tipo de broncas, pues lo que se tiene que hacer, ya regresando un poco a lo que decía que hay que hacer cuando tienes la bronca, es pues tomar decisiones, y las decisiones son no hacen la presa. O sea, así como así, no hacen la presa. ¿Por qué? Pues por nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se metieron a fuerzas, porque no consultaron, porque no hubo información, porque no hubo nada, pero además porque no nos preguntaron. ¿Y a quiénes nos preguntan? Cuando se les se detuvo, porque ahí fue directamente, ya habían empezado a trabajar de enero a julio. Desde el principio de enero, el 2 de enero, ya empezaban a trabajar haciendo socavones y haciendo túneles para desviar el agua del río para poder hacer la cortina, echar el agua por otro lado para poder construir una cortina de 192 metros, imagínense qué tamaño, como con 600 metros de ancho, ¿no? Para hacer eso tenían que desviar el río. Y cuando empezaron a meterse a los terrenos de la gente, y la gente les dijo, bueno, ¿por qué están metiéndose a mi terreno? O sea, porque estaban tirando, o sea, es un delito ambiental, ¿no? Miles de árboles, estaban ampliando los caminitos que había para hacer carreteras así, para que entraran la maquinaria, estaban haciendo, pero cuando entraron a la gente, ya la gente dice, pues nos organizamos, y entonces la gente, efectivamente, nos organizamos, y las primeras 3 pueblos que estarían dentro de los que iban a quedar adentro del vaso, empezaron a llamar, hay ejidos, esos son bienes comunales, comunidades de los bienes comunales, indígenas de Cacatepec, que es una cabecera de los bienes comunales con 47 poblados, son 47, es muy grande los bienes comunales, y 19 ejidos, cada ejido tendría más o menos 1 o 2 poblados, no, nada más, pero todos quedarían afectados. Entonces cuando se les detuvo una madrugada y se les dice, a ver, aquí ya no van a volver a pasar porque nos van a decir qué están haciendo.
No, pues que no. Ah, pues entonces si no nos van a decir qué están haciendo, pues no se van ni ustedes, ni las camionetas, ni nada, y aquí no van a volver a pasar con su maquinaria que ya estaban trabajando por acá. Y entonces, bueno, de la asamblea, había, bueno, todas esas se las echamos abajo, primero allí, también en la confrontación, y luego ya en los tribunales. Y entonces, pues por distintas razones la parota tienen, todavía eso está vigente, no pueden hacer la parota. Bueno, ese es sobre el movimiento. Ahora, esto que digo es nada más para que tengan la idea, pues, de que si nos vamos a meter, o se van a meter, o nosotros también, pues sí, de alguna manera, en el asunto del cambio climático, de todo esto, pues le entremos con ganas, y le entremos a hacer bien las cosas, y le entremos a estudiar, y le entremos a tener visión, a tener claridad de lo que significa una lucha, cualquiera que sea, pero una lucha, y más que todo, son luchas justas, ¿no? Son luchas por la vida. Ahora, terminan siendo luchas por la vida, son luchas por la tierra, son luchas por el agua, por la biodiversidad, por el territorio, pero son luchas por la vida, ¿no? Y más ahora, el asunto del cambio climático, pues indudablemente que es una lucha por la vida, y llegar a una amplitud de visión en ese sentido. Pues yo aquí la dejaría para lo que ustedes quieran preguntar o comentar. Bueno, pues muchas gracias, Rodolfo. Tenemos todavía 20 minutos para preguntas, comentarios, lo que quieran aportar a esta gran exposición que nos acaba de dar el compañero. Indudablemente tuvimos mucho contacto con compañeras, compañeros, investigadores de todo tipo y de muchos países. Entonces, y pues hay también libros y demás cosas, pero fue del contacto directo, ¿no? Porque a ellos les llamaba mucho la atención que la parota, que es un movimiento fuerte, pero en su momento fue un movimiento muy fuerte. En estas asambleas que hubo, fraudulentas, en la primera donde fuimos, nos pusieron a 1500 policías, estaban para impedir el paso, ¿no? Entonces, pero en esa asamblea, cuando nosotros llegamos por la carretera, sin saber a dónde iba a ser la asamblea, sí sabíamos en qué pueblo, pero no lo habíamos conocido. Ahí dijimos, bueno, tenemos que tener tres decisiones. Primera, vamos a la asamblea. Si en esa asamblea nos van a impedir el paso, pues entonces, y si van a decir, que es lo que dijeron, dejen los machetes, no se van a dejar los machetes. Y si nos impiden el paso, nos vamos por el cerro y llegamos por el otro lado. En esa asamblea hubo, y eso fue, ¿no? O sea, había como 700 policías allí y granaderos, ¿no? Entonces, había 79 patrullas que después nos siguieron, ¿no? Entonces, allí fue que se pasó a esta gente, pero en esa asamblea, que éramos muchos, sí logramos cruzar, luego aquellos venían atrás de nosotros, pero hubo un pueblo en el cual, por allí en esa revista donde están, hay gente que están amenazados por policías así, directamente, no sé si lo vieron, ¿no? O sea, directamente, después el presidente municipal dijo que no envió su policía armada. Es que no lo estás viendo en el periódico, ¿por qué salió en el periódico? O sea, que le estaban apuntando, bueno, y cuando llegamos allá, la confrontación fue muy fuerte, pero éramos mucho más, éramos más de 4500. Ellos eran los que se habían quedado atrás, que eran 700, y luego unos 500 allí, pues eran mucho menos, y entonces allí esa fue una decisión y una, pues, demostración de fuerza, ¿no? Que es lo que se tiene que tener, demostración de fuerza, y la fuerza, allí cambió ahí cambió la correlación de fuerzas, ¿no? O sea, porque era que citaron a una gran asamblea en la cual iban a hacer como decía, no era una consulta, ¿no? Porque las consultas tienen ciertos requisitos de la ONU, sobre todo, no, esta era una asamblea agraria, y sobre una asamblea agraria ellos tienen la experiencia de 60 años de PRI. Entonces, bueno, sin embargo, éramos muchos más. Entonces se tiraron las vallas metálicas, se tiraron todo lo que había, la reja y todo eso, y pues se sacó y hubo una gran confrontación, y lo que salió en los periódicos a nivel mundial, porque lleva muchísima prensa internacional y nacional, fue que reprimieron, y entonces que la represión había sido muy fuerte, y allí
se demostró, bueno, quién tiene la decisión en el pueblo, y eso es lo que se tiene que tomar, quién decide en el pueblo, ¿no? Entonces, allí logramos eso. Bueno, y entonces se tiene que tener muy claramente la idea de la fuerza que se tiene. Y luego, sobre las organizaciones, sobre SEMDA y todo, entendemos, ni siquiera lo preguntamos a ellos, pero entendemos que todos tienen financiamiento, las grandes organizaciones tienen financiamiento, muchas veces nacional, muchas veces internacional. Parece ser que los que tienen o tuvieron el financiamiento nacional ahora reclamaron de que López Obrador se los quitaba, como a muchas otras organizaciones, ¿no? También organizaciones de derecha, también que se los quitaba ahí. Bueno, pero a alguien que no reclamó, pues pensamos, en el financiamiento internacional. Bueno, con ese financiamiento internacional se mueven ellos y a nosotros nos cobran un solo centavo, ¿no? Ni SEMDA, ni Pachinolan, ni ninguna de las organizaciones que han estado con nosotros saben que la miseria es grande, saben que es un lugar totalmente, o sea, pertenece sobre todo la parte de los bienes comunales, pertenecen a Acapulco, pero es otro mundo. Acapulco es otro mundo, ¿no? Acapulco ahí hay dinero, ahí hay luz, hay hotelotes, hay todo, y hay turistas, y hay todo. No, allá no hay ni calles, ¿ves? Los puercos andan junto con los pollos y con los guajolotes en la calle, todos juntos, no se hace nada unos con otros, pero todos andan allí en la calle, en el mismo, en los charcos y en todo, y bueno, entonces, y la miseria, además, entre todos los pueblos que hay, no solo allí, sino en todo el país, esos pueblos, lo único que puede suceder al cabo de los años es que los gobiernos no hayan hecho absolutamente nada. Desde los 16 años que llevamos en la lucha, no han hecho nada para los pueblos, ningún gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal, ni de ningún partido, ni de otro, y lo único que sí ha sucedido es que todo se deteriora, las calles están peor que antes, las casas están cayéndose, o sea, entonces son muy pobres, somos muy pobres, entonces no hay ni con qué, ni siquiera se planteó, oigan, tienen 10 pesos que nos den, no, ni siquiera se planteó que íbamos o que nos pidieran, o que íbamos a juntar o algo así, no. Ellos tienen su financiamiento y con ese se mueven y con ese hacen sus trabajos, y los trabajos son los que demuestran su trabajo, y ellos lo llevan a las financiadoras, en general, o muchas veces europeas, ¿no? Sí. Pero no lo preguntamos, ni nos comentamos con ellos, ni nada, ¿no? Pero con nosotros nada. Okay. Las imágenes que estamos viendo justo en la pantalla son parte de la revista que el compañero ha escrito, que está libre en línea por si quieren consultarla, y que se llama SECOP, La Parota, la tierra es nuestra, ¿verdad? Ese es el título del documento, que igual estaría en el temario que les compartiremos. Y si ya no hay alguna otra participación que sea así muy concreta, o bueno, preguntaría si hay alguna participación concreta, sino para dar paso al siguiente. Tengo un complejo hace varios años, y nosotros, justo en la inquietud cuando éramos estudiantes, pues ya teníamos, acá como su proceso estudiantil, y fue con profesores y otras organizaciones que decidimos sumarnos en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y ahí, escuchando justo a las comunidades, pues nos dimos idea de en qué se podía ayudar, ¿no? Entonces, así de invitar a la gente que haga tesis, ¿no? Que profundices un tema y que veas, porque afortunadamente ellos tuvieron apoyo de abogados, pero hay otros que no, y abogados que traten medio ambiente así son, es lo menos que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo, y que haya economistas ambientales críticos, esos son los menos, son una especie súper rara. Y entonces, por ejemplo, la experiencia, por ejemplo, de Lisset y yo, desde que fuimos estudiantes, nos lanzamos a hacer la asamblea. Ella se enamoró mucho del proceso del Salto Jalisco, y allá se fue a hacer maestría y doctorado. Y entonces hizo todo un estudio de los elementos, entrevistando gente, ayudando a sus juicios. Y entonces está en sus tesis, ¿no? Y eso ha fortalecido como el proceso. También hay compañeros que han hecho tesis, incluso como por el proyecto de La Parota. Yo, de la carretera que mencionaba Lisset, de la supervía, pues a mí me tocó porque yo era vecina. Entonces era así como decían, ¿cómo es el dicho de que estabas fuera de tu casa?
Yo andaba en el movimiento nacional, la asamblea, también estuve en MAPTE, ¿no? Disputando otras cosas. Y entonces en mi casa está una carretera, ¿no? Y dije, no, pues hay que regresar yo aquí, lo que he aprendido de otras luchas, a fortalecerlo yo en mi colonia, ¿no? Entonces así empezamos, y cuando fue la caravana de Cancún, pues yo me jalé a todos mis vecinos. ¿Saben qué? Vamos a marchar a Cancún. Ya después se vino el bajón del propio proceso de la Asamblea Nacional de Efectos Ambientales, y muchos de los estudiantes que levantamos eso, porque nos hicimos afortunados que fuimos estudiantes que levantamos eso, nos fuimos a hacer otras cosas. O sea, Giselle ahorita, por ejemplo, bueno, ganó aquí, ya es coordinadora de un área, ¿no? O sea, se empeñó en seguir por ese rumbo académico. Yo ahí me vinculé mucho a todas estas redes con medios libres. Por ejemplo, empecé a meterme a medios libres con mi experiencia, y entonces estuve trabajando en Hijos de la Tierra, es un medio libre muy importante. Ahí estuve 2 años. Después, otro colectivo que surgió en el Instituto de Geografía que se llama Geocomunes, cartografía para la defensa de los bienes comunes, ¿no? O sea, pero pues ya como... Entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, donde se puede apoyar. O sea, por eso ahorita me integré como a Fridays, pero ya como desde la posición donde estoy, ¿no? O sea, más académica, ya en una cuestión de posgrado, ya como fortalecer, compartir la información, pues avanzar. Entonces yo creo que a veces no hay que preguntarle, o sea, hay que hacer todo lo que podemos hacer, y hay que aprender, y hay que informarnos todo lo que podemos hacer. Y así, o sea, creamos redes, creamos vínculos y ayudamos, ¿no?, a los compañeros, y a la vez, como decía el compañero Javier, pues nos ayudamos nosotros mismos. Sobre esto que dice el compañero y lo que comentaste al principio, de quién le entra al movimiento porque está directamente afectado, ¿no? Que es lo que me comentaste en un principio. Allá sí hubo muchas expresiones en el sentido de que aquí no nos sacan y va nuestra propia vida en juego, ¿no? O sea, eso sí lo hubo muchas veces, ¿no? O sea, ya aunque nos muramos, pero aquí vamos a defender la tierra. Bueno, entonces, y se fue quitando el miedo, efectivamente, ¿no? Indudablemente que, pero lo que pasa es que después las cosas se hicieron muy graves. Acaban de sacar, hace casi el 7 de junio, salieron 16 compañeros nuestros de la cárcel, que estuvieron 1 año y 5 meses, ¿no?, en la cárcel. Entonces, esto lo acabamos de ganar también con una muy buena participación de nuestros compañeros abogados de Tlachinolan, con otros abogados también, en donde no pudieron demostrar las acusaciones que les habían hecho, pero hubo necesidad que tuvieron que estar 1 año y 5 meses en la cárcel, después de que hubo un operativo militar, policíaco militar, de 200 policías o más, de todos los tipos, ministeriales, estatales, federales, el ejército, un helicóptero, o sea, en contra de, por allí están las imágenes en contra de los compañeros que fueron en ese caso 5 muertos, de los 9 que dije que habían sido asesinados, y hubo 3 ejecuciones extrajudiciales que están pendientes. Tenemos que ahora que echar la bronca a ellos, porque ellos echaron a la cárcel a 38 compañeros, de los cuales quedaron 25 y luego 16, se acaban de salir. Entonces, no es que seamos de fierro ni de palo, pero pues sí, hay que saber a qué se le tira. Bueno, esa es una. Y la otra, ¿por qué digo que si son afectados directamente? Miren, hay un movimiento que se está por la lucha en contra de las altas tarifas de luz. Y se ha movido mucha gente, porque pues se sienten afectados porque les están cobrando 20,000 pesos por la tarifa de luz. Y entonces es más fácil que esa persona se mueva, ¿ves? Y son muchos, porque toda la Ciudad de México y del país están con esas tarifas ya además sumadas en una cosa, pero entonces la gente está directamente afectada. Por eso yo digo que es más fácil que se muevan ellos, pero todo el mundo se puede mover si hacen conciencia de que están. Los estudiantes deberían de tener muchos elementos que te cobren el camión en venida para acá, pudiendo ser un transporte gratis para los estudiantes, por ejemplo, o los planes de estudio, o en los últimos planes de estudio encaminados a la industria, ¿no? O sea, que seas bueno, todo eso
todo eso serían cosas que les toca a los estudiantes de manera muy, muy clara y lo podemos tomar en cuenta, ¿no? O sea, ¿qué me está afectando, ¿no? ¿Por qué me están haciendo paladín de soldador, ¿no? De lo que sea, o sea, cuando estoy estudiando una carrera, ¿para qué? Pues para poder entrar a la industria, y luego para que terminen y no puedan entrar ni a la industria ni a ningún lado, más que ser choferes de taxi, ¿no? Para esto está Uber, ¿ves? Entonces, el asunto es que los estudiantes indudablemente, y nosotros tuvimos, yo estuve acá también en la universidad, entonces tuvimos en los momentos, las luchas más importantes, empezando con el 68, ¿no? En los cuales pues todo partió de acá. Ahora, a mí me llama la atención ahora que lo de esta niña Thunberg, de Greta Thunberg, o sea, con una iniciativa de ese tipo, es pues así como para que se retome esa iniciativa, independientemente de que participen junto con nosotros, con los movimientos actuales que tienen, pero bueno, tienen luchas ambientales, una cuestión así, un poco o bastante distintas en su visión, en su objetivo, pero pues allí está puesto en la mesa no solo de los estudiantes de México, sino de los jóvenes. O sea, para empezar con los jóvenes, ¿no? O sea, hay una propuesta de los viernes libres, entonces, y de una huelga por el viernes, entonces, pues puede ser, y si se promueve, pues se va alimentando una idea, y la idea pues va sacando elementos, y al sacar esos elementos, pues van viendo lo que dice el compañero, lo que digo yo, que digo no, o sea, del cambio de sistema, pues indudablemente que los sistemas no son eternos, ¿no? Desde luego, ¿ves? O sea, y además, cuando los sistemas se contradicen a sí mismos, ves que ya contradicen su propio elemento. El sistema capitalista tiene dos contradicciones fundamentales. O sea, va contra el ser humano, que son sus trabajadores, o sea, sobre la explotación, y también va contra ellos y va contra el medio ambiente del cual extrae los elementos para su desarrollo, ¿no? O sea, todos los metales, toda la electricidad, entonces son contradicciones, y cuando entran en contradicción los esquemas y los sistemas, indudablemente que esas contradicciones lo que hay que hacer es empujarlas, ¿no? O sea, no decir, oye, pues entonces, ¿cómo le hacemos para que no se contradiga tanto el sistema capitalista? ¿No? Entonces, no, ¿qué hay que hacer si ya se está contradiciendo, ¿no? Y las contradicciones llevan a rompimientos, ¿no? Y a lo mejor son más rápidos que lentos, ¿no? O sea, claro, hay alguno que tardó mucho, por allá del Imperio Romano siempre se habla de eso, pero casi todos los demás han sido más cortos, ¿no? Entonces, el asunto es que lo que sí se tiene que hacer es tomar conciencia de que cada quien en su lugar, en su escuela, puede alimentar elementos de lucha. Y sí tienen la oportunidad, con esa propuesta que hizo esta niña de allá de Suecia, ¿ves? Todos los jóvenes del mundo, pues realmente sí. Y no es tan sencillo tampoco que se junte ese tema así, con escuelas del campo en donde ni maestro tienen. O sea, ¿cómo les vas a decir? Donde el maestro va una vez a la semana, oye, y le toca el viernes, oye, fíjate que el viernes es viernes de Friday, ¿ves? Entonces de huelga, ¿ves? Pero, bueno, algo se puede hacer, incluso nosotros ahora, que tenemos todavía por delante la exigencia por la cancelación definitiva, y esa se lo decimos a los presidentes, se los hemos dicho a los presidentes y no han hecho caso. Ya se lo dijimos a este presidente también, porque toca a él, al presidente de la República, cancelar un proyecto federal de este tipo, ¿no? Entonces ya se lo dijimos, ¿no? Y estaremos en esa lucha. O sea, ahora tienes que cancelarlo de manera definitiva, y se lo dijimos en CINAS y se lo dijimos, a ver, ya lo saben, pero el asunto es que, bueno, ¿cómo los juntamos? Y bueno, que nosotros también tenemos que empezar una lucha que no hemos iniciado, como dije al principio, sobre la cuestión concretísima del cambio climático. Sí, en la práctica, en la experiencia, en todo sobre la cuestión ecológica, sobre la cuestión ambiental, sobre la cuestión de la defensa, la biodiversidad, sí, pero así concretamente, pues tenemos que echarle las ganas también nosotros.
órale, vámonos a los jóvenes o a la gente que han estado, que ya tienen años también en la lucha, ahora vámonos, ya vamos avanzando, ya sacamos a los compañeros de la cárcel, que también fue una cuestión que nos estuvo deteniendo por cuando menos 1 año y medio, pero bueno, ahorita entonces vamos, ese ya lo planteamos, como una base de trabajo próximo, ¿no? O sea, cómo nos vamos con el cambio. Y ahí nos juntamos y los invitamos y como sea, ¿ve? Pero también hagan acá lo que corresponde acá y allá lo que nos corresponde hacer allá. Ok, pues muchas gracias, Rodolfo. Siempre es un gusto escucharte. Sin futuro, sin casa, sin huertas, sin valles, sin mariposas. Nos quitan el agua, nos quitan el barrio, se adueñan de todas las cosas.